Vamos a leer el libro de 1 Corintios, la lectura para nuestra reflexión de hoy, capítulo 3. 1 Corintios, nuestro estudio de cada miércoles, recuerde, está basado en este interesante libro del apóstol Pablo. Capítulo 3, 1 Corintios. Dice así, verso 1 en adelante. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Vamos a orar. Padre nuestro, queremos encomendar este tiempo también de la reflexión de tu palabra, para que seamos guiados por tu Espíritu Santo presente en nosotros, en la iglesia, en nuestras vidas, interesado en que cada palabra del texto sea entendido claramente y sea recepcionado en el corazón y sea también aplicado en la vida. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes, que tomes control y que la exposición, Señor, sea clara y sea dependiente de ti en todo momento. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo especial a todos los que nos siguen por las redes sociales, y usted está viendo esta transmisión y este mensaje en nuestra serie Cómo vivir en la Iglesia de Cristo. Y un saludo para todos mis hermanos aquí presentes. Dios les bendiga, es grato verles y grato reencontrarnos en la mitad de la semana. Vamos directo a nuestro estudio, ¿qué le parece? Entonces, nuestro tema de hoy lleva por títulos No como carnales. Pastor, ¿y por qué ese título? Bueno, obedece al título general de nuestra serie. Nuestra serie es Cómo vivir en la Iglesia de Cristo. El tema de hoy nos enseña a que debemos hacerlo, pero no como carnales. Ahora es una frase, una palabra fuerte, peyorativa, hasta ofensiva. Suena fuerte, ¿no es cierto? Pero es absolutamente bíblica, escrita por el apóstol Pablo, inspirado por el Señor. Pablo nos dice en esta sección de la carta, en este capítulo 3, porque hemos estudiado ya todo el capítulo 1, el capítulo 2, analizando los problemas que había en la iglesia. Recuerde, problemas serios, problemas de fondo, problemas de división, problemas de grupos y de partidismos y de preferencias por líderes, y la iglesia entonces estaba dividida. Y cuando Pablo entonces se entera de esto, escribe esta carta para corregir. Pero en este capítulo lo vemos a Pablo ya un poco más firme y más directo en sus enseñanzas. No seguimos las costumbres y las normas de este mundo, dice el apóstol Pablo. Ante el problema, él tiene que aclarar, por si acaso los creyentes, los miembros de la iglesia, los hermanos, las hermanas, no podemos conducirnos como el mundo se conduce, según sus criterios egoístas, personalistas, ¿no es cierto?, materialistas, interesados en sí mismos. No, en la iglesia los creyentes no nos conducimos así. ¿Por qué? ¿Por qué dice Pablo esto? Porque las divisiones, que ya había comentado esto, y todo lo que implicaba estas divisiones entre uno y otro, estas separaciones, estas diferencias que generaban resentimientos, que generaban pleitos, que generaban envidias, que generaba una situación realmente difícil e incómoda. Bueno, todo esto, mi amado hermano, son contrarias al deseo de Dios.
Y Jesús en su oración en Juan 17, lo hemos mencionado anteriormente, Él oraba para que todos seamos uno. El gran deseo de Dios es que nosotros, aún en la diversidad, porque tú tienes tu carácter, tú tienes tu forma de ser, podamos estar unidos en un mismo espíritu. ¿Qué significa? Guiados por el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo. Cada uno en su personalidad, pero en armonía, con el deseo unido de cumplir los propósitos de Dios para nuestras vidas, no peleándonos entre unos y otros, no distanciándonos entre unos y otros. Ese era el deseo y la oración de Jesús. Ese es el deseo de Dios. Por eso Pablo tiene que aclarar, no podemos conducirnos entonces como la gente del mundo. ¿Por qué? Porque ellos se preocupan por sus propios intereses. Con tal de que a mí me vaya bien, no sea a ti. Bueno, ese criterio humano, esa forma de pensar y de actuar que es normal en el mundo, Pablo dice, no, en la iglesia no, los creyentes no, los hijos de Dios no, los que tienen al Espíritu Santo no podemos conducirnos así. Entonces afirma, no nos portamos como carnales. No nos portamos como carnales. ¿A qué se refiere entonces? ¿Quién es una persona carnal? Entonces vamos a ver hoy día dos rasgos que describen a esta persona que tiene esta característica. Dos rasgos. El primero en el verso 1 que dice, el creyente carnal es una persona inmadura. Si nosotros queremos descubrir quién es esa persona, cómo es esa persona que genera los problemas, que está en conflicto, que es carnal ante la visión y la interpretación de Pablo, entonces podemos ver de que es un creyente inmaduro. Dice el verso 1, de manera que yo, hermanos, no he podido hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Tremendo. De manera que significa que Pablo vuelve a tocar el problema que ella había tocado antes, el asunto de las divisiones y los problemas entre unos y otros. Y ya casi enojado le dice, por favor, yo no les puedo hablar entonces con toda naturalidad, como si fueran personas espirituales, me tengo que dirigir a ustedes como carnales, como personas que tienen esta característica de vida. Por eso Pablo señala que hay dos clases de creyentes. Y noten que está hablando a creyentes, los creyentes de la iglesia de Corinto. Y nos menciona dos clases de creyentes. ¿Cuáles? Las diferencias entre uno y otro. El creyente espiritual es el que puede entender las cosas espirituales, el que se rige según el Espíritu de Dios, en el que se manifiesta el fruto del Espíritu de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿se acuerdan? Bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto, la evidencia de una vida donde el Espíritu Santo es el que conduce la vida, el temperamento, el carácter. Bueno, ese es espiritual. Pero está el otro, que es el carnal, el creyente carnal. Creyente sí, cristiano sí, pero con una conducta carnal, cuyos intereses y objetivos de su vida van más allá, o mejor dicho, no van más allá de las cosas materiales. ¿De qué se preocupa más? ¿Cuál es su gran interés? Siempre es lo material, siempre. Y entonces, por tanto, es incapaz de captar la verdad espiritual. Esa es la persona carnal. ¿Es creyente? Sí. ¿Puede tener muchos años? Sí. Pero aún se conduce, se comporta guiado por sus propias pasiones. Y Pablo va a explicar nuevamente, manifiestas son las obras de la carne, que son enemistades, pleitos, iras, celos, contiendas, disensiones, herejías y una serie de cosas más. Entonces Pablo está diciendo, por si acaso, deben entender que en la iglesia del Señor hay dos clases de creyentes: el creyente espiritual y el creyente carnal. Entonces los oyentes ya van entendiendo, ¿quién seré yo? ¿Cuál de estos dos seré yo? Y entonces
lo que debemos aclarar es que no está criticando a los nuevos en la fe, porque los nuevos en la fe no comprenden todas las verdades del Evangelio. Cuando yo me convertí a Cristo, yo no entendía nada. Y entonces lo primero que fuimos a estudiar fue el curso de vida abundante. ¿Te acuerdas, pastor? Vida abundante, que es las verdades básicas, el ABC de la fe cristiana. Yo no entendía muchas cosas, poquito a poquito entendíamos. El pastor Beltrán me enseñó, me acuerdo, los primeros cursos de mi vida cristiana, Francisco Beltrán. Pero no se está refiriendo Pablo a ellos diciendo, estas personas no entienden nada. No se refiere a los nuevos creyentes. No está criticando a los nuevos en la fe, que es normal que no entiendan mucho de la fe y de la vida cristiana. Cuando los corintios, por ejemplo, conocieron a Jesús por primera vez, el apóstol Pablo, de hecho, tuvo que darles las verdades básicas, o sea, la leche espiritual. Pero otra cosa, mi amado hermano, otra cosa es el que ya tiene tiempo en la iglesia, el que ya han pasado algunos años y aún sigue evidenciando en su carácter, en su forma de hacer, en su forma de ser, en su forma de hablar, aún sigue manifestando entonces estos rasgos, actitudes y reacciones inmaduras. Y no hay que ser muy espiritual para darse cuenta de cuando alguien no reacciona de esta manera, cuando alguien reacciona de esta manera y no lo hace espiritualmente. Entonces no son los niños en la fe porque ellos están en un proceso de crecimiento. No son los nuevos cristianos que están con el hermano Jorge estudiando mi nueva alianza con Dios. Ellos están en un proceso. Estamos hablando de los que ya tienen cierto tiempo en la vida cristiana, que ya han llevado incluso cursos, pero aún siguen manifestando actitudes y reacciones inmaduras. Pastor, pero ¿no es normal que nosotros manifestemos estas características propias como humanos que somos? Claro, porque en verdad vivimos en la carne. De alguna manera sí somos carnales, porque el término griego ahí que explica, no hay necesidad de citarlo, pero la idea es que procedemos de la carne. Somos hombres de carne, de carnalidad, de este proceso, de esta fuente. A eso se refiere. Es normal, todos vivimos en la carne, todos tenemos emociones, todos tenemos temperamentos, todos tenemos carácter, unos más fuertes, otros más suaves, pero todos lo tenemos. Eso significa que sí, somos y procedemos de la carne, pero otra cosa es que no vivimos según la carne. No vivimos según nuestras pasiones, no como carnales. Somos de la carne, procedemos de la carne, pero no nos conducimos según la carne. Y ahí hay una gran diferencia, y es lo que Pablo está enseñando, y es lo que Pablo está aclarando. No nos guiamos por nuestra autoconfianza, no nos guiamos por nuestra autocomplacencia, no nos guiamos por nuestros apetitos egoístas. Y ahí está la gran diferencia. Por ejemplo, hay algunas personas que han asistido a la iglesia y que por largo tiempo han estado fieles, y de pronto algo pasó, una pequeña riña, un pequeño problema con un hermano o con una hermana o con un líder, y entonces esta persona dejó de ir a la iglesia, se resintió, se enojó, se molestó y se fue de la iglesia. Un pastor comentando esto dijo: si se fue por las personas, eso significa que nunca vino por Cristo. Yo anoté eso. Creo que tiene razón. Porque uno viene a la iglesia no por las personas. Cuando yo conocí a Jesús, vine porque necesitaba a Cristo en mi vida. Había desconsolación en el corazón, en la familia. Habíamos tenido un golpe duro emocional en la familia. Y ya mi propia vida personal necesitaba ser sanada, curada, ayudada por Dios. Y cuando yo encuentro a Dios, entonces encuentro esa paz. Yo nunca fui por las personas, por la gente. Dije, ay, cuánta gente, qué chévere, me meto aquí. Eso sería un club. Cuando uno va a la iglesia,
Uno va porque ama a Dios, necesita a Dios y Dios bendice su vida y Dios lo encamina y Dios le da nueva vida y entonces Dios le da nuevos propósitos, nuevos gozos, propósitos de vida superiores a los que antes uno tenía. Le quita la culpa, lo capacita para perdonar, para amar. Es una transformación de la vida. Entonces uno no viene a la iglesia por las personas. De modo que cuando este pastor comentó esto diciendo, si esa persona o aquella o cualquiera deja la iglesia por otra porque se peleó, entonces nunca vino por Cristo. Interesante. Pablo dice dos cosas de estas personas que son inmaduras. Primero, no entienden las enseñanzas espirituales. Este es el rasgo de estas personas. La primera parte del verso dice, yo no puedo hablarles como si fueran personas espirituales. No puedo tratarlas así. No puedo hablarles de asuntos espirituales, de demandas espirituales, de compromisos espirituales, de parte de Dios. No puedo, porque aún no están en la capacidad. Aunque es una frase atrevida de Pablo, ¿no es cierto? No puedo hablarles, es cortante y hasta un poquito sarcástica. Era necesario que se los dijera para revelarle a los corintios su verdadera condición y su verdadero estado. Gracias a Pablo que lo enseñó, gracias a Pablo que se los dijo, porque estamos aprendiendo nosotros que por esa condición en que se encontraban los corintios existen entonces dos personas, nos hemos dado cuenta ahora al leer el libro, dos clases de creyentes. Y la otra cosa que Pablo dice de ellos es que solo se les puede tratar como si fuesen niños espirituales. Y esta es una metáfora, ¿no? El niño significa que no ha desarrollado, no ha crecido, no ha madurado. Entonces, ¿cómo hay que tratarlo? Como niños espirituales. Dice ahí la segunda parte del verso 1, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, para Pablo, estas personas que seguían por sus pasiones, por su carácter, según el mundo, según los criterios de este mundo, son carnales, porque se mueven según su propia carne y al mismo tiempo dice, son como niños espirituales. Y entonces hay que tratarlos de esta manera. Yo tengo que tratarlos de esta manera. ¿Cómo se trata a un niño? Con paciencia, con tolerancia, pasándole por alto algunas manifestaciones de inmadurez, algunas reacciones de inmadurez, de egoísmo que tienen los niñitos también, ¿no es cierto? Entonces Pablo dice que estas personas caminan así, no andan en plena comunión con el Señor, no están enteramente sometidos al control del Espíritu Santo, no los conduce el Espíritu Santo, no los retiene el Espíritu Santo, no les cierra la boca el Espíritu Santo, no los hace hablar el Espíritu Santo. No reflejan el fruto del Espíritu, solo reflejan el fruto de sus propias pasiones y pecados. Niños espirituales. ¿Tú te acuerdas los discípulos de Jesús? Lo mismo le pasó a ellos. Hubo un momento cuando Jesús tuvo que decirles, les dijo, yo tengo muchas cosas que decirles, pero no puedo porque no las pueden sobrellevar. No están en condiciones de que yo les enseñe más asuntos de Dios, del Espíritu, de la vida profunda, de una íntima comunión con Dios. No lo entenderían, dice Jesús. Y entonces, mis amados hermanos, tenemos este primer rasgo de los creyentes que son carnales. El creyente carnal, entonces, es inmaduro. La primera característica, no ha desarrollado, inmaduro. Pero la otra característica de los versos 2 al 4 es que el creyente carnal no crece en su vida espiritual. Mira, os di a beber leche y no vianda, pues aún no erais capaces. Bueno, y sigue diciendo. ¿Sabes una cosa? Este creyente carnal no crece en su vida cristiana porque ha fracasado en su intento. Quiere crecer, pero no ha podido. Se ha estancado. No desarrolló, no siguió desarrollándose como debería ser algo normal. El creyente, que es un ser vivo, debería desarrollarse normalmente, debería crecer normalmente. No deberíamos tener impedimentos para el crecimiento. Pero el creyente carnal tiene limitaciones, impedimentos que impiden su crecimiento.
Como dice 1 Corintios 13:11. Dice Pablo de sí mismo: cuando yo era niño, hablaba como un niño. Obvio, pensaba como un niño, juzgaba como un niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y eso es lo normal, ¿no es cierto? Ya no actuamos como niños. Ya no actuamos como niños. Bueno, eso era lo que tenían que demostrar y evidenciar los creyentes en Corinto, pero no. Ellos no habían crecido, no se habían desarrollado, es decir, seguían las costumbres y las normas de este mundo, argumentaban y discutían como la gente mundana, y en la práctica son apenas mejores que personas como las personas que no son creyentes, que no saben nada del Espíritu. Es decir, su vida es un poquito mejor que los no creyentes que no saben nada del Espíritu, un poquito mejor, un poquito más decentes, un poquito menos pecadores. Apenas son un poquito mejores que los no creyentes. Ahora, ¿qué dice Pablo de ellos? 3 cosas en esos textos del 2 al 4. Primero, estas personas solo entienden lecciones elementales de la fe. Como son niños, hay que explicarles lo más sencillito. Fíjate el verso 2. Os di a beber leche. Leche. ¿Quién toma leche? ¿Alguien toma leche hasta ahora? Yo sí tomo leche. Yo también tomo leche. Pero la leche está bien relacionadita, ¿no es cierto?, a los bebés, a los niños, ¿no? Entonces Pablo está pensando en los niños, está pensando en esta metáfora. Yo les he dado ya leche, las cosas esenciales, el alimento básico, el alimento básico. Entonces sigo leyendo: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, estos creyentes carnales a los cuales Pablo está llamándoles la atención, no crecen y hay que darles el alimento básico. No se puede avanzar con ellos. Lo segundo es que no pueden estar en paz con los hermanos. Siempre andan enemistándose. Dice el verso 3: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Ahí están las pruebas, pues. No son carnales, no andan como hombres sin Dios. Cada ejemplo es un caso concreto que evidencia su carnalidad, su infantilismo espiritual, lo niñito que son y no pueden recibir vianda sino leche espiritual. Andan como hombres. Aquí el hombre es el genérico, ¿no es cierto?, para la humanidad, como el cualquier hombre de la calle sin Dios. Los celos que aquí menciona, no se está refiriendo al celo que es bueno. Hay un celo que es bueno, que cuida, que protege. Está hablando de los celos dañinos, malignos, esos que provocan el corazón inseguro, etcétera, etcétera, que son movidos por las pasiones, celoso del éxito de la otra persona, celoso del liderazgo del otro, celoso de la hermana de aquí, celoso de su éxito y de cómo es reconocido y cómo le va bien. Yo siento celos en mi corazón, me siento mal, ¿por qué me va mal a mí y a él bien? Celos. Y lo otro que dice ahí son las contiendas, o sea, los problemas. Discute con uno, mira mal al otro, se expresa feo de otra persona, critica. Entonces Pablo dice: aquí están las pruebas, pues. Ustedes paran criticando, tienen celos, andan como hombres. En realidad ustedes no pueden estar en paz con las personas. Siempre hay un conflicto, siempre hay una queja, siempre están peleándose de algo. Entonces eso es lo segundo que Pablo señala. Y lo tercero es que generan desunión y solo se fijan en liderazgos humanos, en líderes humanos, no en el liderazgo de Dios, sino en el hombre. Dice el verso 4: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Así que Pablo, a pesar de que había un grupito que le seguían a él es bien claro y dice: mira, a mí no me importa que ustedes sean mis seguidores, todos están comportándose como carnales. Él estaba siendo claro, no estaba defendiéndolos a los que apreciaban a Pablo antes que a Apolos,
Si ellos querían sus seguidores, querían ser seguidores de él, de esta forma, entonces estaban equivocados. Eran carnales. El hecho es, mi amado hermano, que estos versículos nos muestran entonces, y concluyo, que no seguimos las costumbres y las normas de este mundo. Pablo está explicando eso. En la iglesia no se puede conducir así. Usted no se puede conducir, yo no me puedo conducir así. No nos portamos como carnales. ¿Por qué? Porque el creyente carnal es inmaduro y el creyente carnal no crece en su vida cristiana. Al afirmar Pablo estas dos verdades con las cuales nos vamos a quedar esta noche y por las cuales vamos a orar, Pablo nos está diciendo que la vida cristiana normal entonces es la madurez como un signo de tu crecimiento. Si Pablo está diciendo, ustedes son carnales, son inmaduros, ustedes son carnales, por tanto no crecen, no asumen responsabilidades, porque ¿en qué se nota el crecimiento de una persona? En su carácter, controlado por el Espíritu Santo, no en conocimiento, porque está claro que los corintios tenían ya años en la fe. Entonces se está refiriendo al control de tu carácter. Pero además, otra evidencia de la madurez es asumir responsabilidades. El niño no asume responsabilidades porque es niño, pero cuando ya tiene 18, 19, 20, 21 y en adelante, uno tiene 25, 26, ya tiene que asumir responsabilidades. Entonces, ¿qué hacemos frente a la carnalidad de un creyente? ¿Qué hacemos frente a la inmadurez de un creyente? Es más, ¿qué haces tú si crees que esta descripción te alcanza? La solución para el creyente es el arrepentimiento. El arrepentimiento sincero. Señor, perdóname por no haberme dejado guiar por el Espíritu Santo en todos estos años en mi vida, o en los últimos meses, o en los últimos días. Porque Pablo señala en el libro de Efesios que todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y Pablo se está refiriendo a que Él pueda controlar tu vida y ser de influencia en tu vida, de tal modo que tú puedas entonces manifestar una conducta madura, conforme al fruto del Espíritu, y ese fruto se va a notar en tu vida y en tu carácter. Arrepentimiento y dependencia del Espíritu Santo. Entonces, es necesario que tomemos una decisión, porque este comportamiento no va a cambiar porque un día pestañeas y te levantas con mejor humor. ¿Sabes cuándo cambia? Cuando tú conscientemente le dices, Señor, perdóname, me arrepiento de esta clase de vida, de haber manifestado estas obras que son propias de la carne, y me sujeto a ti, Espíritu Santo, a tu control. Guíame, toma mi vida, lléname con tu presencia. Y para el que no es creyente, ¿cuál es la solución? Cristo, la nueva vida en Cristo. Amén. Nosotros ya somos creyentes, usted es cristiano, entonces tome decisiones. Pablo pregunta, ¿cómo debemos conducirnos en la vida cristiana y en iglesia? No como carnales, sino como espirituales. Vamos a orar. Yo le invito a que se ponga de pie. Y voy a invitar en este momento al pastor Jaime, reverendo Jaime Campos, que pueda guiarnos en una oración. Creo que es un momento muy especial. Así que todos con sus ojos cerrados, incline su cabeza. Usted, si nos sigue por la señal, ore también en su casa. Tenemos que pedirle al Señor que tome control de nuestras vidas, que haya un antes y un después. ¿Qué le parece? Disponga su corazón, que el Señor nos guíe en este momento. Uno. Sí.
1. Ya. Oremos. Muy buenas noches. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, eres nuestro Dios. Hemos entregado nuestras vidas a ti, Señor. Un día tomamos la decisión de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y desde ahí, Señor, empezó una nueva vida en Cristo, un nuevo nacimiento, como enseña tu palabra. Y Dios, como todo recién nacido, aún en lo espiritual, tu palabra nos enseña y claramente hoy nos muestra, Dios, que tu voluntad es que crezcamos y maduremos, que no nos estanquemos, Señor. Por el contrario, como dice el apóstol Pedro, antes bien tenemos que empezar a crecer, Señor. Desear como recién nacidos también la leche espiritual no adulterada, que es tu palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Señor, queremos y oramos, Señor, para que si reconocemos en esta noche que este año que se está iniciando, Dios, y ya estamos casi a medio año, no hemos estado creciendo en Cristo Jesús, perdónanos, Señor, perdónanos. No hemos estado escudriñando, leyendo tu palabra, aprendiendo de ti, estando atentos a tu voz. Nos hemos dejado llevar por nuestras emociones, pasiones. Perdónanos, Señor. Límpianos de toda nuestra maldad, Señor. Límpianos, Padre. Gracias, Señor. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria